enorme que estés acá con nosotros. Pasan cosas. Felicitarlos por las actividades. InfoSiberia es impresionante la repercusión que tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio Caput. Qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. Que soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica. El programa de Nelly Minjersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Yo creo que nos estamos como fortaleciendo, ¿no? Frente a esto que nos pasa, que vemos como hay un bullicio en la sociedad, en las calles, hay una protesta. Hoy pasaba con un vehículo por la calle Córdoba, los empleados de sanidad, los empleados de una institución de tradición así en nuestro país como es Sanatorio Tamendi, están saliendo a la calle, están diciendo no consiento. Y bueno, no consiento que no me tengan en cuenta. Estos eran justamente, miren qué casualidad, eran trabajadores de la salud y decían algo correcto: sin salarios no hay salud. Si el personal de salud no está reconocido, no cobra un salario digno que hace a su salud, ¿cómo va a poder cuidarnos? Y entonces recordé que hoy, desde hace muchos años, desde 1987, las mujeres, yo diría la palabra celebrar, que no es celebrar, recordamos, reflexionamos sobre el derecho a la salud, desde 1987, que un grupo de mujeres de movimientos feministas en una reunión en el Caribe decidieron que la salud de las mujeres era muy importante y que había que defenderla.
Ustedes piensen, estamos en 1980 y pico, empiezan los tratados de derechos humanos, empezamos a hablar de derechos humanos, de derechos que nos tiene que garantizar el Estado, entre ellos fundamental el derecho a la salud. ¿Y por qué específicamente a las mujeres? Porque las mujeres tenemos algunos temas de salud que son más referentes a nuestra condición de tales. No la sufren los hombres, no la sufren los sectores masculinos, la sufrimos las mujeres. Bueno, y eso empezó a una reconsideración del derecho a la salud, es un derecho humano fundamental. Y así como se desarrolló el derecho, los derechos, la teoría de los derechos humanos, también se elaboró que emprende el derecho a la salud, que es un concepto integral que no se agota con la salud lo que consideramos material, un daño físico, un desperfecto, no sé, un no funcionamiento bien de nuestro cuerpo. Y por eso del derecho a la salud integral es un concepto como su misma, digamos, tautológicamente, porque comprende todos los aspectos. No podemos tener salud física si no tenemos salud económica mínima. Las condiciones culturales, sociales, es un combo, podríamos decir, donde nos vamos a poder desarrollar físicamente si tenemos todos otros elementos en esas circunstancias. Entonces, y ahí empezó una lucha. Y si nosotros vemos, vamos a ver, y me gusta citar a una institución a la que pertenezco, que se llama Incidencia Feminista, que ha sacado una declaración con tal motivo por este día para pensar y reflexionar, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo, en los cuales todos nuestros derechos humanos están en juego, y para también reflexionar y reconocer todo lo que se hizo en estas últimas décadas, que nuestro país en muchas cosas es modelo, que no es como lo denigran muchos y especialmente quienes están hoy en el gobierno. Pero antes de entrar en este tema, le vamos a dar la palabra a nuestra invitada de hoy. Nuestra invitada de hoy es Viviana Mazur. Viviana Mazur es una doctora, es una médica, que hace años trabaja por estos derechos, que hace años trabaja por la educación sexual integral, porque no hay salud si no hay educación sexual integral, que tiene la mejor escuela, un posgrado sobre educación sexual integral, que ha formado a muchísimas docentes en ese sentido. Entonces, para mí es un placer, es un orgullo tenerla. Bueno, acá me avisan de la producción que todavía no está. Entonces, vamos a seguir hablando. Se llama Joaquín B. González, la escuela, si no me falla la memoria. Es un modelo. Viviana Mazur trabaja todavía acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido una luchadora por el protocolo que es vigente desde hace décadas, que adhirió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace 2-3 años, y ha sido un modelo de prestadora, un modelo de profesional, junto con su par, digamos, con el doctor Leopoldo Portnoy, y yo les agradezco esto. Pero mientras esperamos conectarnos, yo había empezado a contarles a ustedes qué nos pasó a las mujeres, qué cosas logramos, porque todo lo que voy a contarles fue un logro colectivo de los movimientos feministas. Y es por ello que hoy en día la Argentina logró, en este año 2024, un plexo normativo de leyes, que muchas se han cumplido muy bien, otras más o menos, pero como de costumbre, la ley es un gran instrumento para reclamar la plena vigencia. Entonces, bienvenida a las leyes. Una vez que las obtenemos, tenemos que pelear para que estas leyes se cumplan. Y es así que si vemos las leyes que se dictaron desde
fines del siglo pasado hasta hace muy poco, hasta este cambio de gobierno que hemos tenido el año pasado, hemos avanzado muchísimo y son infinitas. Desde la ley de parto digno, ustedes conocen que hay una ley de parto digno en nuestro país, que ya también tiene su reglamentación, que tenemos que exigir que en los momentos del parto seamos tratadas con dignidad, que nos puedan acompañar, que nos puedan, que podamos elegir cómo queremos que se preste ese servicio, que no podemos permitir que se nos digan cosas que nos dijeron durante varias generaciones. Ahora te quejas porque te duele, antes no. Toda una especie de maltrato, de este maltrato que existe sobre las mujeres como una gran contradicción. Nos elevan el concepto del amor, de la maternidad, como algo sagrado, y de repente nos maltratan porque nos quejamos, porque nos duele, porque el parto duele, y eso no es una cosa. El parto sin dolor, sin enfrentarlo como algo así tan trágico, pero también hay mucho mito, porque también el parto es riesgoso, el embarazo también es riesgoso. Me parece que ya estamos conectadas. Entonces, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nelly? Bien, esperando este momento, muy deseado de escucharte y de que nos cuentes, porque estaba hablando sobre el día de, digamos, el día que se ha consagrado desde 1987. Como yo digo, yo no hablo de celebración, hablo de reflexión, que es lo que tenemos que hacer. Y estaba analizando cómo hemos empezado a avanzar durante este siglo y a fin del año pasado, y hemos logrado un plexo de normas muy importantes, pero también relaté, creo que todavía no estabas, un pequeño currículum de vos, y también de tu actividad fantástica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un modelo de profesional y tu actividad en la ESI. Y me gustaría que nos cuentes, porque hemos visto en los diarios estos días, cómo este Plan ENEA, ¿qué es el Plan ENEA? En una forma que la audiencia pueda conocer, yo creo que es algo muy admirable y quiero escucharte si nos podés transmitir qué es el Plan ENEA, cómo se relaciona el Plan ENEA con la educación sexual integral y qué pasa hoy en día con este momento en el cual nuestras mejores instituciones están tan atacadas. Bien. Bueno, gracias Nelly por la presentación, y por suerte es radio y no se vio un poco colorada cuando me presentás. Y bueno, nada, y saludos a la audiencia. La verdad es que el tema que tocás es un tema que nos tiene absolutamente preocupadas, porque particularmente el Plan ENEA es un plan que fue creado incluso en varios gobiernos anteriores, ¿no? Que no fue el gobierno de Alberto Fernández, sino fue el anterior, que es un programa que intentó dar respuesta a un problema concreto que existe en el país y que existía con más intensidad, que tenía que ver con el tema de la maternidad, del embarazo no intencional en adolescentes y niñas. Cuando uno miraba los indicadores de todo el país, veía que sobre todo las desigualdades que se reproducen en todas las provincias por distintos motivos se reflejaban fuertemente en este indicador, ¿no? Lo que es la tasa de fecundidad de adolescentes. Y ese indicador necesitaba ser de alguna manera atendido, problematizado, porque lo que sí sabíamos es que la mayoría de esos embarazos eran embarazos no intencionales, ¿no? 8 de cada 10 o 7 de cada 10 niñas o jóvenes que llegaban a un parto lo hacían sin haber tenido intención de ser embarazadas.
Entonces, lo interesante de este plan es que se pensó reconociendo que hay multicausalidad en ese problema. O sea, que son muchos los factores que inciden, que no alcanzaba con garantizar el acceso a la anticoncepción, o proveer anticonceptivos, o dar información, sino que hacía falta que se trabaje de manera articulada entre distintos sectores del Estado que pueden atender esta problemática. Entonces ahí se creó en este plan la participación de distintos actores, de distintos ministerios que eran parte del Ministerio de Salud, particularmente del Programa de Salud Sexual, del Ministerio de Desarrollo Social, particularmente de la CENAF, ¿no?, de la Secretaría que trabaja en derechos de niñas, adolescentes y familias, y desde Educación, el Programa de Educación Sexual Integral. Entonces, la verdad que eso que se dio fue algo sin antecedentes en nuestro país, que fue la articulación intersectorial, ¿no?, entre estos distintos sectores. Y esto permitió, aparte de crear equipos técnicos que pudieran acompañar, generar acciones en las distintas provincias. Fueron seleccionadas las provincias con mayor tasa de fecundidad en la adolescencia en particular, y se empezó a trabajar en la articulación de las escuelas con los centros de salud, con las instituciones barriales donde los y las jóvenes viven, estudian, se educan, y a partir de ahí se instalaron consejerías en salud sexual en las escuelas, atenciones de alguna manera protegidas en los centros de salud, reuniones de los equipos para pensar y abordar lo que le pasaba a cada una de estas personas que se acercaban a alguno de los dispositivos. Y eso fue acompañado también por la provisión de los insumos que se necesitaban para dar respuesta, entre ellos la anticoncepción y capacitación para los equipos, tanto de las escuelas como del sistema de salud, como desarrollo social. La verdad que fue un proceso, podemos decir, privilegiado, ¿no?, de cómo se pensó, cómo se desarrolló. Te quiero hacer una pregunta, sí. Perdón. ¿En qué provincias? Porque no está en todo el país. Bueno, el año pasado finalmente se aprobó, o sea, todas las provincias firmaron su adhesión al plan. Hasta el año pasado no estaban todas las provincias. Y al principio se comenzó con las provincias que más tasa de fecundidad, digamos, tenían en adolescentes, y esos son particularmente provincias del NOA, del NEA, y también algunas localidades de la provincia de Buenos Aires. O sea que fue seleccionado, digamos, como muy específicamente para dar respuesta a un problema concreto. Aparte acá hay algo curioso, ¿no? Porque el Plan ENEA, si yo puede ser que esté equivocada, nace en el gobierno de Macri. Así es. Pero ahí se logra hacer que yo creo que el gobierno de Macri en realidad venía con el Plan ENEA a sustituir a la educación sexual integral, como estaba planteada, es una impresión. Pero creo que se consiguió a través del tiempo una articulación muy buena entre, como dijiste y contaste, entre los ministerios, y además con algo que salió, podríamos decir, de la grieta. Se logró trabajar cada vez mejor, ¿no? Absolutamente. Eso fue súper interesante. Y ayer justo tuvimos desde la Federación Argentina de Medicina General, tuvimos una presentación sobre el Plan ENEA, que estuvieron Valeria Isla, ex directora del Programa de Salud Sexual, y Elena Meyer, una médica generalista de Jujuy. Presentaron los datos, y la verdad es que el impacto que ha tenido
en la reducción de los embarazos no intencionales en la adolescencia. No lo tuvo ninguna política, pero aparte lo que transmitía particularmente Elena de Jujuy es esta lógica de trabajo compartido entre distintos sectores del Estado y con jóvenes y adolescentes. La verdad que es realmente algo súper innovador y que ha dado resultados, digamos, resultados que no ha dado ninguna otra política. El servicio, la prestación de prevención, de orientación, ¿se hace a través de la escuela o hay también una actividad paralela a la actividad escolar? Mira, son las dos cosas. Se hace en la escuela, en muchas escuelas funcionan en la misma escuela consejerías, ¿sí? En donde las jóvenes funcionando en la escuela se pueden acercar a pedir información, y había, digamos, personal contratado por este plan que eran las consejeras estudiantiles, que algunas podían ser de salud, de educación, o serán equipos especialmente contratados. Aparte se trabajaba en la capacitación de docentes, ¿no? Y acá venía una articulación repotente con la ESI, porque lo que nos encontramos es que muchas veces hay docentes que quieren trabajar en torno a la ESI, que son conscientes del derecho que tienen que garantizar, pero que no tienen herramientas suficientes. Entonces este plan se encargaba de garantizar esas herramientas. Ahora, si había alguna niña joven que requería una atención particular en el centro de salud, este mismo equipo la recibía en el centro de salud o articulaba con el centro de salud para que esa niña o joven pudiera llegar a atenderse. Y a la vez se hacían actividades comunitarias con distintas organizaciones sociales y territoriales. Qué interesante. ¿Y también los varones acuden a este servicio? Exactamente, porque en realidad, en primer lugar, hace falta, digamos, que la información llegue a todos, porque, bueno, para que se produzca un embarazo hacen falta dos. Y en ese sentido, la verdad es que también muchas veces varones, digamos, y estamos quizás refiriéndonos en términos como binarios, ¿no? De varones y mujeres, y sabemos que esto puede tener como distintas opciones, pero digo, para no complejizarlo, la verdad es que muchas veces los varones también quieren cuidarse y no pueden cuidarse de las infecciones, cuidar a la otra persona de un embarazo, y no tienen herramientas para hacerlo. Así que, bueno, es para todos, todas y todes. No, y yo otra pregunta también que siempre me preocupó. Uno de los argumentos en contra de la educación sexual integral es que un aborto es mucho peor y más riesgoso que un embarazo adolescente o en niñas. Creo que eso es un mito totalmente infundado. Absolutamente. Quisiera que nos expliques cuáles son las consecuencias en una sociedad cuando no se atiende a este problema y se es indiferente y prevalecen creencias sobre la ciencia. Sí, vos sabés que Nelly justamente pensaba que antes en las capacitaciones que hacíamos desde el programa de salud sexual, etcétera, trabajábamos mucho en el medir el riesgo de un embarazo no intencional y las consecuencias, digamos, de continuar con un embarazo que podían llegar a no solo complicaciones en el parto y en el puerperio, sino que a complicaciones vinculadas a abortos inseguros, ¿no? Porque es muy importante aclarar, porque queda como grabado en el imaginario social y también de los profesionales de la salud, muchas veces esta frase de que el aborto es peligroso, ¿no? Y la verdad es que el aborto es peligroso cuando se hace de manera insegura, ¿sí? Cuando se hace de manera clandestina, sin información confiable,
sin los insumos necesarios, sin la medicación disponible. Entonces, la verdad que se ha logrado casi erradicar las complicaciones y las muertes por aborto. Y yo el otro día veía una campaña que hicieron con carteles, con afiches, en distintas localidades del país, que decía 245.000 abortos y ningún problema resuelto. Y atrás imágenes de mujeres en situación de pobreza. Y yo decía, qué nivel de desprecio, ¿no? Hacia las mujeres que pudieron salvar su vida gracias al aborto legal y seguro, que no se murieron a lo largo de estos años, que no se les complicó el proceso y no perdieron su útero, no terminaron infectadas, que no tuvieron que pasar por una situación traumática como implica concurrir a una guardia con temor a que te traten mal, a que te castiguen por haber hecho algo, entre comillas, ilegal. Bueno, yo decía, ¿qué nivel de misoginia, ¿no? Bueno, y en ese sentido uno puede decir que, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hace varios años que no se mueren mujeres por abortos inseguros. Y eso para nosotros es un orgullo y una alegría. Pero aparte, ¿cómo se puede opinar eso respecto a cuerpitos de niñas de 10, 11 años que no están preparados? Sí, bueno. O sea, ha habido muchos casos. Hace 2 años me acuerdo 2 casos de uno que era un embarazo querido pero una chiquita de 13 años que se muere. Y otro también, es una cosa criminal someter. Tremendo. O sea que acá hay un mito, como también es un mito que el embarazo y el parto son tan naturales que no hay peligro. Y yo todos los días conozco casos terribles y todavía ahora, a pesar de todos los avances que tenemos, ¿no? Sí, sobre todo en adolescentes, ¿no? Las adolescentes, y sobre todo las adolescentes menores de 15 años, tienen aumentadísimos los riesgos de continuar un embarazo a término, ¿sí? Tienen mucho más riesgos de hipertensión inducida, de diabetes gestacional, de hemorragias. Ahora, ¿cómo estamos? Otro de los temas que hay que difundir es que al no tener en cuenta este fenómeno, se produce un cambio en el proyecto de vida de estas jóvenes sustancial, y lo muestran, ¿no?, las investigaciones. ¿Me podés contar algo sobre eso? ¿Cómo no acceden ya tienen que dejar de estudiar, a pesar de que se han tomado algunas medidas para mantenerlos dentro del sistema de educación, ¿no? No, totalmente. Eso, y sobre todo, qué sé yo, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, hay un programa específico para tratar de que si una joven que está embarazada y continúa el embarazo, no tenga algunos cuidados especiales para que no tenga que dejar la escuela. Pero también, digamos, hay un estudio que es el estudio Milena, es un estudio muy interesante que dirigió Federico Tobar con el apoyo del CEDES, en donde muestran no solo lo que pierde, digamos, la joven en relación a su capacidad de concreción de proyectos de vida, sino que también está medido el impacto social que tiene, los costos para el trabajo, etcétera, que una joven, en vez de poder capacitarse, formarse y tener una salida laboral jerarquizada, pierda esa posibilidad porque tiene que detener esa trayectoria. Bueno, yo estaba leyendo un estudio, creo que es del Banco Mundial, que más o menos cuando habla de costos, cosa que ahora se dice y se destruye tanto bajo el pretexto de que no hay que gastar, que no hay plata, que es mucho más lo que al Estado le cuesta el hecho de estos embarazos no queridos en cuanto a atención, problemas de salud,
costos de atender. Las circunstancias de familias generalmente son de más bien de poco posibilidades económicas, que se estimaba en un grupo de estudio que frente a proseguir estos embarazos en niñas o en adolescentes, al Estado le costaba algo así como 400 millones, que en cambio el Plan Enia, en forma proporcional, era algo como de 17. O sea, muchas veces, por creencias, por querer ser muy indiferente al sufrimiento de sectores ya que vienen muy vulnerados, hasta no se hace bien el cálculo costo-beneficio, ¿no? Entonces, totalmente. Y estaba viendo... Digo que eso, si te escucho. No, que es muy importante esto que decís, porque incluso a veces los argumentos que se usan es esto de con la mía no es cierto, y todas esas cosas horribles, que cuando uno piensa en una sociedad solidaria, esos discursos no nos entran en la cabeza. Pero aparte, incluso desde el punto de vista de los costos, la verdad es que es desproporcional el gasto que se produce digamos, cuando no se garantizan estos derechos. Creo que eso deja al desnudo la necesidad que tienen de arrasar con derechos, mucho más que el proyecto económico. Bueno, eso es clave también cuando teníamos 70.000 internaciones post-abortos realizados en clandestinidad, que decían, no, ¿y quién va a cobrar? Vamos a solventar abortos, cuando el aborto ahora, digamos, tiene un costo mucho menor y no requiere internación, que es un costo de hotelería, de instrumental, de 1000 cosas, ¿no? Pero aparte... Perdón, que lo que está visto es que cuando uno garantiza la accesibilidad a la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, la gran mayoría de las personas concurren con edades gestacionales muy tempranas, con lo cual solo con el tratamiento ambulatorio de medicamentos alcanza y no hay ninguna complicación. En Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el 90% de las personas accede antes de las 12 semanas. Te quiero hacer un comentario respecto a esto que vos dijiste de este cartel. Porque una compañera el otro día me decía, no hay que decir, ¿por qué esos 200 y pico, casi 80, o no me acuerdo bien la cifra, de abortos? 245 bueno, hechos, son miles de abortos que se hicieron en hospital o en centros de salud y donde se hace la prevención. O sea, ese valor es un valor enorme, porque esta mujer, y por eso yo siempre comento cómo esta ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo tiene un valor más allá de que hasta las 14 semanas no hay que hablar de causales, o más allá de que después tiene un concepto integral de salud, o sea, de todas las posibilidades desde el punto de vista económico que obliga a todos los efectores de salud, privados, públicos, de realizarlo, sino que tiene una consideración de la mujer como un sujeto de dignidad, que se la consulta, que tiene que estar informada, que vale el secreto profesional y que hay que hacerle prevención. Por eso me refiero que a mí no me asusta. Yo difundo, porque para eso hicimos la ley, para que las mujeres cuando no quieren maternar y pueden acceder a una interrupción voluntaria del embarazo, muchísimas de ellas acceden también a los sistemas de prevención. Entonces, totalmente. Es un efecto maravilloso, porque esta mujer no va a reiterar embarazos. En cambio, si se la deja aislada, sujeta a sus propias posibilidades, que va a tener que usar estos métodos horribles de una aguja de tejer o de esto o del otro, aprende a prevenir, entonces no se vuelve a embarazar. Por eso decimos que en realidad los que defendemos la vida somos las que estamos a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?
Sí, yo pensaba mientras te escuchaba, primero que sería irreal también pensar que estos 245.000 abortos no se hubieran hecho nada más que en condiciones de salubridad distintas que hubieran garantizado que en vez de complicarse una persona cada 1.000, se compliquen, o una cada 100.000, se compliquen 10 a 100, ¿no? O sea, eso es lo que hubiera garantizado. Y como vos decís, no hubieran podido acceder a un método anticonceptivo que llamamos post-evento obstétrico, ¿no? Bueno, yo creo que el mejor homenaje a las mujeres, porque en realidad hoy el homenaje a las mujeres que luchamos, que obtuvimos, que estuvimos en las calles y mejoramos todo, logramos leyes que son modelo en América Latina. ¿Cómo ves qué nos puede pasar ahora con este discurso tan misógino, tan antiderechos que escuchamos todos los días? ¿Se está notando ya una falta de insumos? Porque me llegan datos que no se están comprando todos los insumos para, o sea, anticonceptivos de todo tipo, parches, misoprostol. El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está con problemas. Sí, la verdad es que esto es absolutamente distinto en cada provincia. O sea, lo que garantizaba Nación hoy no está garantizado. No está garantizado no solo los insumos, sino la capacitación, la folletería, todo eso dejó de estar garantizado. Lo que sabemos es que no hay compras hechas hasta ahora. Lo poco que hay es lo que quedó de la gestión anterior y casi no se está distribuyendo nada. Y entonces depende de lo que cada provincia y cada gestión provincial logra en su propia jurisdicción. Y la verdad es que eso es muy difícil, sobre todo para las provincias que están más complicadas en relación a sus recursos, ¿no? Y bueno, y con el plan ENIA, porque estuve leyendo que hay posibilidades de que se despidió a 600 trabajadores en todo el país y que no se sabe muy bien si va a poder continuar poniéndose en práctica, ¿no? Claro, el discurso del gobierno es no lo cerramos, lo que dejamos es financiarlo desde el gobierno nacional y que cada provincia se haga cargo de lo suyo. Que la verdad es bueno, soltar la mano. Eso es lo mismo. Claro, es no te despedimos, se te acabó el contrato, bueno, ¿no? Esos discursos que sabemos que son hipócritas, ¿no? Que bueno, pero que la verdad es que es lo que se sostiene, para si algo está creado por ley, por ahí no pueden sacar un decreto y sí, pero no te mandan los fondos, que es lo mismo que dejarte morir. Claro. Bueno, sí, así es. Bueno, te agradezco enormemente. No, ojalá, contrario. Porque lo que queremos señalar, creo yo, es que con el plan ENIA bajó sensiblemente el embarazo adolescente. Bajaron las internaciones con la IVE, las internaciones post-aborto, que era un plan que yo me acuerdo de un año que llegaron a ser 70.000 en todo el país. Bajaron las muertes, ¿no? También por embarazo. O sea que tenemos muestras claras de que cuando hablamos de esto, hablamos realmente del derecho a la vida, del derecho a una vida digna, que no se puede forzar a alguien, una maternidad no querida, que no nos digan que se privilegie a un embrión sobre una persona, sobre un ser humano. Tantos son aviesos que el otro día escuché que este señor Barra ahora habla de ser humano. Antes no hablan más de vida porque se les destruyó ese concepto, ¿no? Así que muchísimas gracias. Esto ya es una celebración de este día, reflexionar y difundir nuestros derechos, que los vamos a defender
¿no? Absolutamente, así es, en todos lados, en pero cada circunstancia y en las condiciones en las que tengamos. ¿Y sabes por qué? Porque mucha gente no se da cuenta que estas locas que somos estamos defendiendo la Constitución, porque los derechos de los que hablamos están en nuestra Constitución. Así que a seguir peleándola para que no nos los arrebaten. Ahí Muchísimas seguiremos. gracias, Pero, Viviana. al contrario, gracias a vos, Nelly, como siempre. Un abrazo. Un beso grande. ¿Podemos un poco de música, Martín? Soy de la orilla brava del agua turbia en la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, y en mi canto sigo el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscuras va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para llevo mi sombra alerta sobre la cama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y allí descansa y echa un remanso mi propia piel. Dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de la red
Y agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Bueno, qué hermosa canción. Les quiero contar que no tenemos tiempo. Vamos a completarlo el martes próximo. Las mujeres logramos, como les conté desde Parto Digno, vasectomía, liberadora de trompa, que este gobierno viene para destruir esos derechos. La salud está en todo. ¿Saben lo que pasa? Quieren sacar, por ejemplo, la jubilación, las moratorias, la jubilación de la ama de casa. No tener jubilación es no tener PAMI, es no tener asegurado si no tenemos una obra social privada, el derecho a la salud. Entonces, en este momento y hoy, el mejor homenaje que podemos hacer a quienes crearon, lucharon y fijaron a nivel de toda América como Día de la Prevención y del Derecho a la Salud de las Mujeres es no permitir que nos quiten los derechos adquiridos y que vamos a seguir luchando por mucho más. Las veo, las escucho, me comunico, las quiero el martes próximo. Y ando cargando bajo la piel, así te protege.